Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Entonces, les decía, el tema del día de hoy es sobre funciones, ¿verdad? Y ya sabemos que en SQL pues tenemos funciones definidas dentro del sistema como tal, pero también están las funciones, en este caso, definidas por el usuario. Eh, Cuando ustedes, por ejemplo, crean una consulta y utilizan el elemento max o min, por ejemplo, esas son funciones definidas eh, ya dentro del sistema como tal. Entonces, por ejemplo, si yo coloco un select eh, y coloco, por ejemplo, el máximo, ¿verdad? Y coloco el campo precio eh, de la tabla artículos, por decirlo así, está este elemento, esta función para obtener el máximo valor, pues es una función definida dentro de SQL. Por lo tanto, esas ya vienen integradas. Entonces, si yo quisiera concatenar elementos, utilizo la función concat, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que ya vienen predefinidas que en su momento podemos darle algún tipo de uso. Todo dependerá del trabajo que estemos realizando con la información que esté dentro de la base de datos. Entonces, vamos a tener también las funciones, ¿verdad? Definidas por el usuario. Y resulta que SQL permite, en este caso, las funciones escalares y las funciones tipo tabla. Las funciones, en este caso, si queremos verla o queremos darle un concepto como tal o una definición, mejor dicho, podemos considerarlas como rutinas que aceptan parámetros, realizan una o varias acciones, en este caso, pueden ser acciones referentes a cálculos, ¿verdad? Y estas pues nos van a devolver de cierta manera un resultado en función de lo que definimos nosotros dentro de la misma. Este valor puede ser un valor escalar o único, ¿verdad? O también podríamos tener un conjunto de resultados, pero eso ya es cuando utilizamos una tabla. Entonces, recuerden esto, las funciones escalares nos van a pedir parámetros de entrada y nos van a retornar, en este caso, un único valor. Mientras que las funciones tipo tabla, pues pueden tener o no parámetros y devolvernos un conjunto de valores. En pocas palabras, pues nos estarían devolviendo una tabla con la información que nosotros requerimos. Cuando hablamos de las funciones escalares, en este caso, como les decía, nos pueden devolver un único valor, pero también hay excepciones que debemos tomar en consideración. No van a devolver datos en text, una imagen, por ejemplo. Eh, entonces, esas son algunas de las consideraciones que nosotros debemos tener a la hora de estar trabajando con las funciones escalares. Cuando queremos hacer algún cálculo dentro de nuestras tablas o queremos en este caso ubicar ciertos datos, pero necesitamos que nos devuelva un único valor, pues vamos a utilizar funciones escalares. Entonces, ese tipo de trabajo podemos realizar nosotros con las funciones y hoy vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo el trabajo que se puede realizar con ellas. Aunque realmente, ya como les digo, todo dependerá del tipo de actividad que estemos realizando. Ahí lo vamos a aplicar. Entonces, aquí la idea es que ustedes conozcan el concepto y el funcionamiento y ahí ya
se puede aplicar. Ya dependerá de nosotros, la forma creativa que nosotros tengamos para poder utilizar. Imaginemos que en este caso vamos a crear una función para hacer una multiplicación, por ejemplo, para empezar así de hecho, podemos trabajar con las diferentes operaciones, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación, división, pueden utilizar cualquiera de ellas. Entonces aquí vamos a colocar aquí función para multiplicar. Entonces van a colocar ustedes primero create, ¿verdad? Y colocan la palabra reservada function. O function, ¿verdad? Aquí después vamos a colocar el nombre que le vamos a dar a nuestra función. Por ejemplo, producto le voy a colocar. Bueno, tal vez tiende a confundir por lo de tienda informática, tenemos productos como tal. Le vamos a colocar así un nombre simple, multiplicación del producto. Bueno, paréntesis. Dentro del paréntesis yo voy a colocar los parámetros, pueden ser varios parámetros los que vamos a solicitar. O también podemos dejar solo los paréntesis definiendo que no tienen ningún parámetro como tal de entrada. Pero ahorita vamos a empezar con una sencilla con parámetros. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle colocar el parámetro de entrada, una variable tipo int, ¿verdad? Después de colocar los parámetros, lo que tenemos que hacer nosotros es, bueno, aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer, podríamos colocar aquí, ya sea multiplicarlo por un valor constante o podríamos colocar aquí dos variables, variable 1 y variable 2, vamos a ponerle así. Va a ser de tipo entero. Después de esto vamos a colocar qué es lo que nos va a retornar, ¿sí? Entonces, primero, creamos la función, create function y el nombre. Entre paréntesis van los parámetros que va a recibir. Entonces, prácticamente los debemos colocar estilo una variable, ¿verdad? Variable 1, variable 2, el tipo de dato. Y después vamos a colocar la palabra returns. Si yo coloco return, me lo va a marcar como un error. Returns, y aquí debo definir, por ejemplo, el tipo de dato que me va a devolver la función. Entonces voy a colocar que me va a devolver el mismo tipo de variables que yo definí como entrada. Después coloco la palabra reservada as y ahí es donde inicio y finalizo las actividades que voy a realizar. Entonces, si se dan cuenta ustedes, solo vamos a aumentarle un poco el zoom ahí para que se vea. Entonces acá creo mi función y le agrego los parámetros. Y aquí mis parámetros de entrada son dos valores, valor 1, valor 2. Le voy a decir que me retorne un entero, un tipo de dato del mismo de las variables de entrada. Y después que inicie y finalice el proceso. Entonces todo el proceso lo voy a colocar dentro de begin y end. Entonces acá, por ejemplo, vamos a setear el resultado. Aunque aquí para el resultado pues debería definir yo una mi variable. Entonces para declarar una variable voy a colocar declare. Y le voy a colocar aquí resultado. Va a ser de tipo entero. Y aquí le voy a decir que resultado va a ser igual al producto de variable 1 por variable 2. Entonces, si se dan cuenta, es como que si ustedes estuvieran utilizando funciones por parámetros, ya sea en C# o en Java, es muy similar. Bueno, tiene su propia estructura, pero el concepto
es muy similar. Entonces aquí devuelvo resultado. Y ahí ya tengo una pequeña función de tipo escalar. Cuando nosotros creamos las funciones, aparecen dentro de la opción aquí, en donde dice programabilidad, aquí va a aparecer, y busco funciones, función. Entonces acá me van a aparecer tres tipos, o varios tipos en este caso. Si es tipo tabla, si es escalar, si es una función agregada o de agregación en este caso. Entonces nos va a aparecer, todo dependerá de la estructura que nosotros creemos. Cuando nosotros creamos una tipo tabla, entonces aquí vamos a retornar no un int, sino que un dato, en este caso un tipo tabla, debo colocar aquí return stable, perdón, para que los pueda diferenciar. Si yo creo esto, le doy, selecciono y ejecuto, vamos a ver acá, me está marcando un error. Vamos a ver qué error me está marcando. No, no le coloqué la coma. Vamos a ver. Ahí está. Aquí se me pasó por alto colocar la coma. Recuerden eso, por favor. Después de cada variable como que yo defina como parámetro, coloquen las comas para que no les dé este error. Entonces acá, si se dan cuenta ustedes, me dice que el comando se ejecutó correctamente. Y ahora simplemente debo ejecutarlo. Aquí en la opción de escalares, aquí tengo varias definidas. Pero aquí buscamos, por ejemplo, esta de multipro. Vamos a buscar acá. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está. De hecho, pueden venir ustedes y modificarla, ¿verdad? A la hora de modificar esto va a aparecer un alter, que es la opción para poder modificar nuestra función. Y como ustedes observan, aparecen elementos adicionales. Y hablamos del quoted en su momento también, que es lo que hace específicamente. Y este del ANSI nulls on, ¿verdad? Que si ustedes recordarán, era la cuestión de los valores nulos, los detecta y prácticamente los elimina o no los muestra. Y el quoted nos permitía utilizar como nombres de las variables palabras reservadas, pero en este caso están activos para no hacer. Aquí a la hora de modificarlo, pues puedo cambiar los valores de las variables, o en este caso las acciones que voy a realizar. Entonces recuerden, para poder modificar, yo utilizo la palabra alter. Lo puedo hacer ahí con el asistente, como vieron, clic derecho, modificar, o simplemente acá. Yo vengo y en lugar de create le coloco alter y me va a reconocer que estoy haciendo la modificación como tal. Entonces aquí para poder ejecutar la función, yo utilizo la siguiente instrucción. No utilizo un execute como lo hacemos con los procedimientos almacenados, sino que utilizo un select. Select, por ejemplo, y coloco el nombre de mi función, pero yo debo colocar esto, dbo punto, si ustedes ven acá, el dbo, ¿verdad? En este caso está antepuesto a la palabra o el nombre de nuestra función. Entonces coloco aquí multipro y dentro de paréntesis debo colocar el parámetro, en este caso,
o los parámetros que yo definí de entrada. Entonces, por ejemplo, le puedo colocar 3,2 y aquí le puedo colocar un alias, ¿verdad? Producto, por ejemplo. Ejecuto esto y me devuelve el producto. Si yo quiero cambiar, le puedo colocar un 3 por 12. Ejecuto y ahí ya tengo ese primer ejemplo. Podemos sacar el promedio de los datos, podemos sacar, podemos utilizar el de suma, resta, es decir, las operaciones básicas las podemos utilizar. Podemos utilizar condicionantes también, entonces podemos nosotros trabajar con diferentes elementos acá. Hoy vamos a tratar la manera de ver varios ejemplos para que ustedes se den una idea de qué es lo que pueden hacer a la hora de trabajar. Bueno, aquí por ejemplo establecí una multiplicación, pero también puedo venir yo y en este caso trabajar con elementos propiamente de nuestras tablas. Imaginen que, vamos a ver qué tenemos aquí. Tengo un select asterisco from, por ejemplo, artículos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra tabla? Entonces, por ejemplo, yo ejecuto este script y me devuelve esto, el ID, el nombre, el precio del artículo, ¿verdad? Solo no tenemos cantidad, por ejemplo. Nos faltaría el elemento de cantidad aquí para poder sacar un producto. Pero podemos ir trabajando con la información que tenemos aquí y aplicar funciones de acuerdo a los datos que tenemos. Eso se puede hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, vamos a utilizar el ID del artículo como cantidad de producto en este momento. Vamos a disfrazarlo un momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo mi tabla artículos, ¿verdad? Y vamos a crear en este caso una función para sacar las ventas por producto, ¿verdad? Ventas por productos. Entonces acá voy a definir de nuevo los parámetros. Necesito en este caso el precio y esto lo podemos poner tipo float porque está así definido dentro de la tabla. Aquí vamos a colocar la coma, si no nos va a marcar error. Y acá, por ejemplo, la cantidad. La cantidad va a ser tipo entero. Ahí está. Muy bien. Ahora veamos acá lo siguiente. Coloco el returns. Recuerden, ahí no se coloca return directamente, sino que es returns con una S al final. Y voy a retornar un tipo float. Ahora aquí voy a iniciar begin y el end, ¿verdad? Aquí es donde coloco el conjunto de instrucciones. Entonces acá, por ejemplo, vengo yo, puedo declarar mis variables, un resultado, una variable tipo resultado, eso va a ser tipo float también. Y vamos a colocar aquí un set arroba resultado. Y esto va a ser igual, por ejemplo, y puedo venir yo y hacer un producto entre los diferentes valores obtenidos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cuestión importante que ustedes deben considerar. Si yo voy a utilizar en este caso datos de una tabla, yo puedo venir y obtener información de la tabla como tal, ¿verdad? Puedo obtenerla, puedo utilizarla, pero debo considerar en este caso
el hecho de que la función escalar solo me va a devolver un resultado como tal. Entonces, yo puedo venir y aquí el resultado va a ser igual a precio, ¿verdad? Por cantidad. Ese sería mi producto. Entonces voy a colocar aquí un return. Aquí sí coloco return como tal. Devuelvo resultado. Bueno, entonces aquí, fíjense pues. Ahora voy a guardar esto y debo verificar que no exista ventas producto. Entonces, por lo visto no hay. Si yo lo ejecuto, me guarda correctamente, entonces ya uso un select. Select, por ejemplo, yo necesito el nombre y necesito, por ejemplo, el precio de la tabla y necesito lo siguiente, el DBO punto y utilizo en este caso la función que acabo de crear. La función que acabo de crear es ventas producto. Entonces voy a colocar aquí ventas producto y necesito enviarle dos parámetros. Entonces necesito enviarle el precio y le voy a mandar el ID. Solo voy a, permítanme un segundo, le voy a mandar un 3 para mientras, lo vamos a terminar aquí, from artículos, listo. Entonces vean, yo le voy a decir que el precio, que multiplique el precio, como no tengo una cantidad, un campo cantidad como tal, voy a utilizar el ID artículos, ¿verdad? Para poder aplicar esto. Entonces le vamos a colocar as y le vamos a colocar un alias, ventas totales. Y ahí yo ya tengo prácticamente mi consulta y mi función aplicada a la consulta. Solo quiero ver, me está marcando aquí. Vamos a ver. Vamos a ejecutar esto. Y ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya utilicé la función dentro de una consulta. Entonces yo puedo tener también la consulta dentro de un procedimiento y ese procedimiento llama a la función y así sucesivamente se puede trabajar también. Entonces si se dan cuenta, me devolvió el nombre del producto, el precio y me devolvió el producto de las ventas del precio por el ID, suponiendo que el ID fuera mi cantidad de producto. Entonces también puedo hacer esto. Por ejemplo, colocarle aquí el ID del producto, o de los artículos en este caso. Vamos a ver si me deja. Pero le voy a colocar un alias. Bueno, aquí puedo colocarle cantidad solo así. Bueno, vamos a hacer así para disfrazar un poquito, si se dan cuenta ustedes. Y entonces ahí ya me aparece precio y cantidad. Disfracé el ID, ¿verdad? Disfracé un poquito el ID para que no me, para que apareciera como cantidad y así más fácil mostrar el resultado. Entonces, si se dan cuenta ustedes, apliqué una pequeña función de un producto, esa función la utilicé en una consulta y ya me devuelve lo que yo necesito. Entonces, como les digo, a veces es cuestión de creatividad a la hora de aplicarlos, o en este caso ingeniárnoslas, todo dependerá de las tareas que nosotros deseemos realizar. Entonces esas son cuestiones que podemos ir viendo. Podemos también concatenar, por ejemplo, vamos a crear esa función, create function, y le vamos a colocar ahí concatenar. Bueno, yo creo que la función concatenar, ya tengo una que se llama así, entonces veamos.
Si ya tenemos una función que se llama concatenar, bueno, entonces yo coloco aquí si DBO punto concatenar is not null, si es diferente de nulo, pues que me la elimine, va. Drop function. Acá le digo que elimine el DBO punto concatenar, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, le puedo decir un begin, le puedo colocar un end y le puedo colocar un go. Entonces, ¿qué hago ahí? Entonces me verifica si existe la función concatenar, que la elimine. Y después le puedo generar la instrucción create function y puedo escribir concatenar de nuevo y la va a crear, ¿verdad? Entonces, a la hora de darle crear ahí, yo vengo y empiezo a trabajar con todos los parámetros necesarios. Le digo, por ejemplo, arroba, bueno, ¿qué podemos concatenar ahí? Bueno, no tengo mayor cosa que concatenar. Lo que voy a hacer es que voy a concatenar el nombre y el precio de mi consulta, solo por aplicar la función, o podemos aplicarla. Si yo tengo una tabla con las características nombre y apellido, podríamos hacerlo. Por ejemplo, voy a poner esto. Vamos a colocar aquí nombre. Va a ser de tipo varchar y le coloco 50 para usar otro tipo de datos también. Y también puedo colocar apellido. Vamos a usarlo de varchar, por ejemplo, 50. Y ahí ya tengo los parámetros. Entonces ahora returns y le digo que me devuelva un tipo varchar. Acá 50 le vamos a colocar. Imagínense que se confunden y le colocaron 10. Si ya la crearon, después pueden venir ustedes y usar un alter para modificar el contenido. As, por ejemplo, inicio mi función y la finalizo. Entonces acá vamos a declarar en este caso mi variable. Vamos a colocar resultado. Va a ser de tipo varchar 50. Vamos a setear la variable, ¿verdad? Resultado va a ser igual a la concatenación, en este caso, del nombre y el apellido. Nombre, por ejemplo, puedo colocar esto así, o dejar un espacio, o le puedo colocar una coma y espacios. Ustedes pueden definirlo de esa manera. Y después les voy a enseñar que hay otra forma de concatenar con comas también. Lo vamos a hacer con una fecha. Y acá coloco return result. Y ahí ya tenemos nuestra función para concatenar, en este caso, dos elementos. Si ustedes ejecutan esto, acá, comando completo. Bueno, aunque el Go, si yo hubiera marcado todo el Go, me permite leer este conjunto de instrucciones, finaliza y el Go me permite automáticamente trabajar con lo demás. Aquí, por ejemplo, ejecuto. Dice, no se puede quitar la función de veo concatenar, pero no existe, de hecho, ya la había eliminado, por eso me marcó eso. Entonces, vamos a crear, vamos a ejecutar, vamos a ver que ya existe, me está diciendo, prácticamente sí me dejó crearlo en la ejecución anterior. Vamos a refrescar acá, y aquí está, de hecho sí existe. Entonces esto, como les decía, cuando lo marqué por segunda vez, como ya lo había eliminado, pues no la encontró y me marcó el error, pero sí, después del go me siguió o me permitió crearlo. Por eso es que me está diciendo que existe el objeto. Pero si vuelvo a ejecutar esto, por ejemplo, me lo elimina.
Entonces, yo ya puedo fácilmente crearlo sin ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces acá vuelvo a usar un select. Recuerden, para las funciones aplicamos esto. Select, por ejemplo, dbo punto y el nombre de nuestra función y le mando los parámetros. Puedo mandarle en este caso, puedo mandarle ahí Juan y le puedo mandar el otro parámetro, Pérez. Ejecutamos. Y ya, vamos a ver. Ah, perdón, aquí. Miren, aquí por ejemplo me aparece Juan y Juan, pues yo me confundí. Aquí a la hora de concatenar coloqué dos veces nombre. Bueno, aprovechando ese error, entonces aquí podemos usar un alter. Vamos a colocarle aquí apellido y vamos a hacer la modificación. Vamos a darle hasta acá. Ejecutamos esto. Se completó la acción, dice. Vamos a ver si ya funciona. Vean del error, pues simplemente usamos el alter y hacemos el cambio. Y si se dan cuenta, ahora sí está Juan Pérez. Bueno, pero entonces vamos a colocar aquí. Si yo voy a utilizar una palabra, puedo usar nombre aquí, ¿verdad? Me lo reconoce como parte del alias, pero si utilizo varias palabras, es mejor que lo coloque dentro de apóstrofes, nombre completo. Entonces, cuando yo coloco los apóstrofes, estoy definiendo ese nuevo nombre y ya me lo permite SQL el definir ese alias con dos palabras. Pero si yo lo dejo solo así, a veces me puede dar un error. Si yo coloco nombre completo, puede marcarme algún error porque tengo dos palabras ahí y SQL pues reconoce la primera como el alias y la segunda ya como un posible campo más. Entonces imagínense que ustedes quieran concatenar los elementos de la base de datos, pues, usan la consulta y colocan los campos de la tabla ahí dentro de la función y les va a concatenar los campos de nombre y apellido. Ahorita, por ejemplo, no tengo acá ninguno que pueda aplicarle y entonces ahí, eh, pero como les digo, ya simplemente utilizamos la consulta, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, voy a usar el select voy a utilizar la tabla artículos y vamos a utilizar el nombre del producto, lo voy a colocar dos veces, ¿verdad? Por ejemplo, select, por ejemplo, dbo punto concatenar y aquí solo voy a dejar esto. Vean, pues aquí voy a utilizar al nombre del producto y le voy a mandar otra vez nombre. Le voy a mandar dos veces el nombre para que lo concatene. Vamos a ejecutar. Y si se dan cuenta ustedes, la coma es la que los divide. Ahí concatenó los dos campos. Aquí ya le pueden colocar ustedes un as producto, ¿verdad? Lo ejecutamos. Y ahí ya me aparece. Pero, ¿a qué voy con esto? Estoy aplicando la función a los elementos